Hola. Vamos a continuar con el programa. Nos quedan dos casos en vivo. El siguiente va a ser desde el Hospital Clínic de Barcelona. Invito a Salvatore Brugaleta y a Sareta Fernández que vengan a moderar la sesión y también a los panelistas Juan Sánchez, Iván Gómez, Neus Salvatella y Pablo Salinas. Vamos a presentar el caso y seguidamente contactaremos con el hospital. Salvatore, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Vamos primero a presentar el caso rápidamente. Espero que todos tengáis el dispositivo para votar. ¿Podemos poner las diapositivas para el caso, por favor? ¿Me puede poner las diapositivas para presentar el caso? Íñigo, Mónica. Hola, ¿nos escucháis? Nosotros escuchamos. Vale, Perfecto. vamos a presentar el caso y luego contactamos con vosotros, ¿de acuerdo? Perfecto, gracias. Bueno, si no hay diapositivas, puedo presentarlos yo por lo que me acuerdo, ¿no? Bueno, pues es un paciente de unos 70 años, diría yo. 80, pues me he equivocado bastante. Bueno, un paciente varón de 80 años, como podéis ver, factor de riesgo hipertenso, diabético, dislipidémico, comorbilidades a considerar pues EPOC, insuficiencia renal crónica, con una función filtrado glomerular de 32, o sea, bastante bajo, una vasculopatía periférica, un linfoma folicular libre de enfermedad al momento actual, y básicamente ingresó por una angina de esfuerzo en clase funcional 2, ya estudiada con la prueba de esfuerzo clínica eléctricamente positiva precoz, un ecocardiograma con función contráctil conservada y una coronariografía que demuestra una enfermedad de 3 vasos. Si vamos a la siguiente, os enseñaré, pues vemos una coronaria derecha un poco, digamos, desarrollada, con lesiones a nivel medio. Y luego en el lado derecho de la diapositiva pues vemos una DA proximal y una circunfleja bastante larga con 3 lesiones a nivel proximal, a nivel medio y a nivel muy distal donde el vaso parece de fino calibre. La siguiente, bueno, aquí vemos mejor en el lado izquierdo la lesión de la parte proximal de la circunfleja. Y bueno, primero vamos a usar el dispositivo este para votar con 2 preguntas. Y luego Sareta preguntará a los panelistas. ¿Podemos tener las preguntas, por favor? Bueno, entonces, ¿cuál consideráis el tratamiento más adecuado en este caso? Bypass, angioplastia, tratamiento médico. El paciente creo que tiene un Syntax score de 33 y un Syntax 2, o sea, que da igual riesgo para angioplastia y cirugía. Votar, por favor. Bueno, aquí como somos todos hemodinamistas, angioplastias, me parece lógico. Bueno, y la siguiente pregunta rápidamente, si podemos pasarla. O sea, en caso de hacer una angioplastia de la circunfleja, o sea, ¿qué dispositivo utilizarías como primera opción? Hemos visto que tiene una parte proximal de la circunfleja calcificada. Esta es la herramienta que tenemos. O sea, cutting, rotabletor, scoring o balón no compliante para la lesión proximal. Votar, por favor. Bueno, y entre tanto, no sé si queremos preguntar a los panelistas qué opinan. Y luego... Bueno, presentar a los panelistas presentes, a Juan Sánchez y a Neus Salvatella, que nos ayudarán a hacer más interesante este caso. Entonces, podemos comenzar hablando un poquito más del caso, siguiendo la pregunta, ¿no? Si consideráis, por ejemplo, Juan, que te tengo aquí a mi lado, bueno, vemos que gana el Catimalón. En el caso de plantear la estrategia que ha ganado, que es la angioplastia, empezaríais un poco el orden, ¿no? Tiene lesión severa en la DA proximal, tiene lesión severa un poco más compleja en la CX, aunque es una CX con dominancia balanceada. ¿Cuál sería el orden? Optando por angioplastia, ¿qué plantearíais primero? Por ejemplo, tú, Juan, ¿qué...? Me gustaría ver las lesiones de la descendente anterior, la verdad. Sí, es que no se veía, no me ha dado tiempo a verla bien, pero las de la circunfleja son muy aparentes, la circunfleja es muy dominante,
probablemente empezaría por la arteria circunfleja, aunque la descendente anterior la verdad es que no se ve demasiado bien ni el desarrollo. Y no sé, Neus, por ejemplo, más del aspecto técnico que se planteaba, ¿tú la viste una calcificación especialmente compleja como para empezar con un dispositivo como un rotablator, o intentarías balones pequeños, preparación de la placa? ¿Cuál sería tu estrategia? Yo intentaría hacer cutting balloon, pero dudo que pasara de entrada, entonces quizá con un balón NC no 1-1, sino quizá un diámetro inferior a la arteria, tantear un poco cómo se comporta y probablemente después con un cutting 1-1. Muy bien, pues vamos a directamente en directo. Íñigo, Mónica, si nos queréis un poco enseñar vuestra estrategia para el caso y más o menos lo que habéis hecho hasta ahora. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar todos allí. Agradezco al doctor Íñigo estar con nosotros para hacer el caso. Está Teresa ayudándonos como enfermera, el Joan y el Jordi también, y Elisabetta es una fellow de nuestra. Entonces, bueno, básicamente nosotros nos centramos en este caso en un paciente de 80 años con muchas comorbilidades, pero básicamente con una función renal muy afectada. Es decir, la creatinina es de 1.99, tiene vasculopatía, tiene neuropatía diabética, con serios problemas de movilidad. Y entonces uno de los objetivos que nos planteamos con Íñigo era utilizar el menor contraste posible y asegurar una lesión muy calcificadas, que se veían muy calcificadas, tanto la estenosis proximal como la distal, intentar tratarla, hacer un primer paso con el rotablator. Y entonces esto es lo que hicimos. ¿Estáis viendo la imagen del monitor? No, de momento no estamos viendo la imagen del monitor. Si la podéis pasar. Si podemos pinchar. Bueno, ahora sí. Bueno, esta es la primera imagen que hemos hecho post-nitroglicerina. Es una proyección Spider. La lesión proximal tiene realmente una calcificación que es una bola muy densa, y distalmente tenemos una lesión que nosotros la consideramos que es en bifurcación, circunfleja con marginal, y más distalmente el vaso un poco se pierde, sin ser pequeño, pero con un diámetro muy inferior. Por lo tanto, lo que nos planteamos inicialmente es hacer un rotablator. Mostramos otras proyecciones para que veáis la marca de la calcificación. Y pues lo que hicimos fue directamente con un microcatéter, hicimos el intercambio, pusimos la guía de rotablator, y inicialmente, para testear un poco cuál era la situación desde el punto de vista del calcio, pasamos una guía de 1,25, es decir, una oliva de 1,25. Entonces, pues aquí es donde tenemos la dificultad inicial de pasar. Esta es la oliva de 1,25. Llegamos un poquito más abajo también. Posteriormente conseguimos pasar debajo, y realmente el feeling, creo que Íñigo, fue bastante correcto, ¿no? Fue muy bueno, sí. Realmente la idea, que a lo mejor hay alguien que piensa que empezar con una de 1,25 era un poco conservador, pensamos que a lo mejor si empezamos con una de más tamaño, igual por algo de embolización de la placa de arriba sobre la de abajo, podía complicarnos el caso cerrando las ramas distales. Entonces fuimos conservadores y pasamos la de 1,25 y posteriormente la de 1,5. Pues entonces continuamos, ¿te parece? Sí. Vale, continuamos entonces. Pasamos la oliva de 1,5. Ahora hemos puesto nitroglicerina y haremos la primera inyección post la oliva de 1,5. ¿De acuerdo? Venga. Bueno, aquí dentro del panel me gustaría saber un poco la opinión de los últimos dos, Ivana y Pablo, que han llegado ahora. O sea, vosotros también habréis usado una oliva rotablator, o sea, 1,25 primero y 1,5, directamente 1,5 como diámetro. Estar bien. Si voy con 1,25, probablemente es porque creo que solo necesito abrirme el hueco de pasar balones
y luego dilato, pero si realmente quiero hacer una ablación un poco más significativa, voy directamente con una oliva un poco más grande. Y, por ejemplo, y van siguiendo un poco en esta línea, en cuanto a French de catéter, pensando en el diámetro del vaso proximal, ¿te irías a unos French mayores pensando en la posibilidad de que necesitaras una oliva ya de 2? ¿O crees que con...? No, evitaría irme a más de 6 French por el tema de la edad. Lo haría por la radial, por el brazo, y utilizaría un catéter guía con más luz interna, con 0,71 o 0,72 pulgadas, ante la posibilidad de utilizar una oliva de 1,75, pero más allá de eso, no me iría más allá de eso. Sí, yo no recuerdo la última vez que he usado olivas de 2, no sé si a lo mejor una derecha de estas. Con catéteres de 0,71 y 0,72, la oliva de 1,75 te pasa si te lo planteas. Consenso. Un comentario que quería añadir. Creo que en la encuesta inicial que hemos hecho ha salido tratamiento médico, ¿no? Como la opción más... No sé si esto no lo hemos comentado, pero es un fenómeno de cardiopatía isquémica estable, ¿no? Es una angina de esfuerzo. Aunque en la prueba de esfuerzo positiva precoz se entiende que hay una gran cantidad de miocardio isquémico, por tanto yo creo que la ICP sí que es probablemente la mejor estrategia terapéutica. Por otro lado, 80 años, depende de lo invalidante que sea la angina para decir o no el tratamiento, pero es una decisión un poco a considerar. Vale. Íñigo, ¿habéis hecho ya una angiografía después del rotabletor? ¿Cuál es ahora vuestra estrategia, no? Yo creo que el resultado se ve bastante bueno. ¿Me escucháis? Sí. Quería comentar que precisamente con el tamaño de la oliva es lo que habéis comentado allí, que no queríamos irnos a un catéter de más tamaño de 6 French, y por eso lo que escogimos fue la de 1,5, porque la de 1,75 por este catéter guía iba a ir muy justo ya. Quería simplemente comentar que ya se había dicho en la historia clínica del paciente. El paciente tiene un problema neuropático, además con un problema en el canal vertebral que requerirá cirugía porque prácticamente tiene muy poca movilidad. Y entonces también esa era una razón de más para intentar resolver parcialmente su enfermedad coronaria. ¿Y tenéis pensado alguna cosa, digamos, para minimizar el medio de contraste, dado que tiene un filtrato, creo, de 13? O sea, ¿pensáis hacer un IBUS ahora para medir, para ver si hay que preparar mejor la lesión o no? ¿Quieres contestar tú? Pensamos que con la utilización antes ya del rotablator, que iba a ser suficiente sin pasar el IBUS, lo pensamos luego pasar después de implantar el stent de la parte proximal, sobre todo por esa placa excéntrica de calcio que tiene, ¿no? Que inicialmente el plan era no pasar el IBUS antes del implante del stent. No sé lo que opináis ahí en la sala. ¿Puedes repetir? Es que no se escucha muy bien, la verdad. ¿Puedes repetir un poco la pregunta? Sí, que la estrategia que teníamos pensada era utilizar el IBUS en la lesión proximal después del implante del stent, que es una placa muy calcificada, excéntrica, para comprobar el resultado de los implantes del stent. El pasar el IBUS a la de abajo nos parecía que por tamaño pues a lo mejor nos podía complicar un poco el caso. O sea, la pregunta es, o sea, si usaríamos el IBUS después de implantar el stent o ya ahora, digamos, ¿no? Si he entendido bien. Sí, eso es. Vale, bueno, pues vamos a hacer, digamos, Neus, ¿tú qué opinas? Pasamos esto. Yo nunca sé está ¿se oye o no? Si vamos a utilizar el IBUS, pues ya aprovechamos y lo utilizamos también antes para valorar el diámetro del vaso, cómo actúa el rotablator. Nosotros sí que en estos casos normalmente utilizamos el IBUS pre y post. Bueno, yo lo usaría antes también. Sí. Tú también, ¿no? Indudablemente. ¿Tú, Iván? Bueno, yo creo que simplificaría y lo utilizaría solo si es necesario y para acabar de optimizar. Yo creo que también hacerlo pre te permite ahorrar contraste, porque puedes ver si hay disección residual, el tamaño del vaso
cómo has preparado la placa. Nosotros en casos con insuficiencia renal, sí que si tienes bastante experiencia con el iBus te permite ahorrar contraste. Sí, ese es un punto importante, ¿no? O sea, iBus para ahorrar contraste. Exactamente. Y no sé si se quiere hacer más de un vaso en el mismo procedimiento, ¿no? Depende un poco sobre la marcha, porque bueno, si el filtrado es bajo, según lo que hayas gastado en el primer vaso, pues te puedes parar ahí y hacerlo un segundo tiempo. No sé qué intención tienen. Luego preguntaremos ellos, pero creo que no, la estrategia no va a ser la de, por lo que comentaron, de edad y intentar tratar solo las lesiones más severas. Luego le preguntaremos. En cuanto a la estrategia de la bifurcación, también podremos comentar distal, porque no sé si se escuchó, si ya lo han comentado, no se escuchó al principio. Intentaríais, me imagino, simplificar o ¿no? hacia la rama, cuál de las ramas, o si tendríais así alguna idea de qué hacer. Sí, estrategia de un stent hacia donde está la guía, vamos. Ya, para esa guía, ¿no? Sí, yo me iría hacia la rama más larga, claro, que es la marginal. Bueno, Mónica, entonces, si nos puedes explicar con lo que estáis haciendo, veo que habéis intercambiado con una guía, me imagino, de alto soporte, y vuestra idea ahora, ¿cuál es? Bueno, pues en este momento la idea es medir al final, es decir, de lo del stent para optimizar el tratamiento. En este momento lo que hemos hecho es colocar una guía de soporte, evidentemente, con el intercambio de una guía de 3 metros, con el microcatéter, y nuestra idea ahora es predilatar la lesión de la bifurcación en dirección hacia la parte distal, no hacia la marginal, con un balón de NC de 2,5, 12. ¿Vais a dilatar la lesión muy distal o la lesión, digamos, de las 3 que está en el medio? Mira, Salvatore, lo estuvimos discutiendo bastante y lo estuvimos mirando de arriba para abajo y nos parece que realmente lo que queda con un diámetro aceptable, inclusive con un balón con fármaco, es muy justo. Y entonces pensamos tratar la proximal y la bifurcación en principio. Vale. Bueno, vosotros ir haciendo, a ver si aquí alguien piensa diferente sobre la parte distal. O sea, digamos, ¿eso sí que la trataríais con tratamiento médico o pondríais un balón fármaco activo, dado el tamaño, digamos, muy fino de la parte distal de la circunfleja? No, yo trataría la proximal, lo que han dicho ellos, la proximal y la bifurcación, y la última rama distal con una enfermedad difusa yo la dejaría. Vale. Yo tampoco actuaría sobre la lesión distal. Yo soy reticente a meternos en vasos de 2 milímetros porque si la predilatas y luego se diseca y te haces con un stent muy pequeño, yo sería conservadora. Además, en este paciente con movilidad reducida, que si tratamos las lesiones críticas, ya le aportamos un beneficio clínico que pues, posiblemente sea suficiente. Bueno, pues volvemos entonces en directo. Sí, vamos a pasar una guía ahora a la marginal, antes de hacer la predilación con el balón. Tengo un test. Perfecto. ¿El CAT guía es un EBU 6 French? Sí, es un EBU 6 French, sí. 3,5. Vale. ¿Quieres mirar la de arriba? Arriba, sí. Bueno. Vale, perfecto. Pues pasa una guía Sion a la tuya marginal. ¿Las dos guías son dos BMWs? No. La distal es BMW y la de la marginal es una Sion. Una Sion. Sí. Entonces vamos a hacer ahora la dilatación con el 2,5-12 no compleante a la lesión de la circunfleja media. Por aquí está. Pero esta es la de la marginal. Mientras ellos trabajan, hablando un poco de lo que se comentaba antes sobre la función renal, ¿estáis usando alguien el Renalgar, por ejemplo, que ahora viniendo del TCT veías a todos los casos con el cacharrito al lado? ¿Lo estáis usando? Yo creo que la penetrancia aquí es muy, muy pequeña, ¿no? No lo sabéis, ¿no? No. Es curioso porque vienes de allí y todos los casos lo tienen puesto. Un coronario muy poco. No sé, ¿tú tienes experiencia con este...? ¿Perdón? ¿Tú tienes experiencia? No, por eso os lo preguntaba, pero que hay una discordancia de uso, ¿no?, bastante grande. Yo creo que ahí es como que consiguieron la aprobación FDA y ahora todos los pacientes estos chip, ¿no?, que llaman y si tienen fallo renal, todos Renalgar al canto, ¿no? Y yo tengo dudas, ¿no? La verdad es que los papers que lees y tal no creo que realmente sea muy superior a una
estrategia de hidratación estándar. Bueno, ahora acaba de salir un estudio en el New England, creo, no sé si lo habéis leído, ¿no? Que dice que hidratar al paciente y poner la acetilcisteína no sirve para mucho, ¿no? Probablemente un paciente con insuficiencia renal lo más importante es intentar ahorrar lo más posible el contraste, ¿no? Que tenemos. ¿Habéis preparado con hidratación o algún fármaco más el paciente para protección renal? Con hidratación, solamente con hidratación. Y en la última hora, básicamente del periodo más importante. Ahora estamos dilatando con el balón de 2,5-12 NC a nivel de la bifurcación. ¿De acuerdo? Igual le doy un poquito el pecho ahora. Vale. ¿Firmas? Vemos que se abre. ¿Se firma aquí? Se ha Bien, expandido ¿no? bastante bien, ¿no? Sí. Vale, este no. Vale, hemos hecho la predilatación y miraremos el resultado. Os quería comentar que la descendente anterior, si queréis luego la vemos, pero es una lesión que no es tan crítica, pero la trataríamos en un segundo tiempo. Entiendo que con vistas un poco al tema de la intervención que comentabas, sí, digo porque igual nos interesa más el tema síntomas, pero bueno, como has comentado el factor de la intervención, ¿no? Exacto, para no tener exactamente. Hacemos el check-in de la post-balón. Vale. Es un paso grande. Está creciendo. Bueno, vamos con el stem. Bueno, sí, ¿qué quieres poner? Bueno, la idea que teníamos ahora entonces era poner un stent en la lesión distal, entrando en la circunfleja distal. Como podéis ver, hay una discordancia importante del tamaño de la rama distal con respecto a la proximal. El stent que vamos a utilizar en este sitio va a ser el modelo nuevo que tiene Abbott, que es el Saint Sierra, que es un stent que vamos a utilizar un 2x15, que tiene la particularidad que la malla del stent puede llegar hasta 3,7. Entonces, vamos a poner un stent de 2,15. En la parte distal yo creo que 2 milímetros se adecua perfectamente. Como podéis ver, es más o menos del mismo tamaño que tenemos con el catéter guía, que es un 6 French. Y luego haremos una posdilación con un balón corto en la parte proximal, posiblemente con un diámetro de 3,5. Vale. Faltan 8 minutos, o por si acaso... Vale, no sé, el stent. podemos ver por lo menos el stent. Sí, a todos nos interesa, ¿no? El tema es el stent, hacia dónde ponerlo, si hacia la rama marginal o hacia la parte distal. Creo que... He escuchado que lo van a poner hacia la parte distal, ¿puede ser? Sí. Hacia la circunfleja. Lo pensamos poner, si en la parte distal, lo estuvimos también comentando mucho, y nos parecía que tenía algo más de lesión la parte distal que el autiso marginal. Las dos ramas son de un tamaño muy parecido, las dos largas. Quizás no se aprecia en esta proyección tanto la longitud de la distal, pero en una oblicua izquierda craneal sí que se ve que es una rama más o menos del tamaño de la otra. Y en principio parecía bastante preservada el ostium de la marginal. La estrategia aquí de los panelistas No en esta sabía yo bifurcación... hacia qué rama poner el stent, la verdad. Quizá lo pondría hacia la marginal. Pero luego para recruzar, si hay algún problema, viene más, como si fuera más fácil ir hacia la parte distal. Quizá también por los calibres, no sé qué pensáis. ¿Tratarías igual o...? Yo hacia la circunfleja distal, como están haciendo, sí. Bueno, el calibre lo resuelves luego con un pot, ¿no? En cualquiera de los dos casos. Es verdad que hacia la circunfleja distal sería más fácil a poner las celdas hacia la otra rama. A mí el vaso que me preocupa es la tercera rama que hay. 12, 14. Es una especie de trifurcación, ¿no? Hay una rama chiquitita que creo que ninguno pasaríamos una guía ahí, pero me preocupa. ¿Cuánto habéis subido de presión? La de abajo. 14 al 12, la salita. Ahora vamos a hacer la comprobación. Dado que hay esta diferencia de tamaño entre la parte distal y proximal, ¿pensáis hacer un pot o no? Sí, queremos hacer, lo que hemos comentado antes, poner un balón de 3,5 de diámetro corto que solamente cubra la parte proximal del stent antes de llegar a la bifurcación. Un pot, sí. Sí, porque entendemos que está el stent ahora mismo flotando en la parte proximal. De acuerdo.
Me gustaría preguntaros Bueno, al resto de panelistas un poquito, ¿quieres colgar? por el Vale, régimen sí, de conmigo. doble antiagregación, teniendo en cuenta ahora los datos del senior, si os plantearíais con la edad que tiene y el riesgo que tiene también de hemorragia, el acortarlo en la medida de lo posible, como si fuera un stent convencional, ¿no? ¿Es una pregunta Quizá para ellos? Para vosotros. Bueno, yo creo que básicamente eso, después del senior, o sea, ya digamos con un mes de doble antiagregación debería ser bastante seguro. O sea, poder, sobre todo en una señora de 80 años, retirarlo, porque total van a ser 2 stents tampoco muy largos, ¿no? De momento. Ah, vale. Bueno, pues, simplemente para que veáis, esta es la primera proyección que hicimos luego de implantar el stent de 2,5-12. Y ahora vamos a hacer la postdilatación. Íñigo, ¿quieres comentar algo del Quiero comentar próximo también, stent? por si acaso, la retransmisión no da tiempo a que hagamos el implante de stent en la segunda lesión. El plan que tenemos es, como hemos comentado antes, hacer un inflado ahí antes con un balón de corto de 3x10, que es un balón corto para que coja exclusivamente la zona donde estaba la placa excéntrica inicial. Y luego utilizaremos un stent que es el Destiny, que es de Hidrospites, que es un stent que lleva ahora mismo en el mercado más o menos como un año, y tiene la particularidad que, bueno, tiene una malla que es de las más finas del mercado ahora, que es de 73 micras. Yo creo que solamente el de Biotronic es el que tiene por debajo de este diámetro. Y luego otra particularidad muy curiosa de este dispositivo es que es el stent es cromocobalto con sirolimus, recubrimiento abdominal, pero además el balón es un balón de fármaco. Es decir, tiene tanto fármaco la malla como el balón de liberación. Entonces, se recomienda un inflado de 45 segundos, que es mucho más largo, como podéis ver, que un stent normal, y es lo que tiene este stent Chicos, distinto. 3,5 CNS tenéis. Es una plataforma muy sensible y pasa muy bien. Vale, faltan 3 minutos y medio. Yo creo que si vais corriendo podemos a lo mejor ver la parte del stent proximal, ¿no? Que es lo que nos interesa también ver cómo quede. Y a lo mejor luego acabáis de optimizar los 2 stents. Sí, estamos esperando a ver si nos pasan el balón de postdilatación. ¿Un NF de 3,5 o de 3? 3,5. 3,5, ¿no? Me parece un vaso... De 3,5, sí. 3,5. De 3,5, sí. 3,5-8. ¿Tenemos? Y para la proximal, ¿cuál es el siguiente? ¿Vais a preparar todavía más la placa? Imagino, ¿vais a...? Sí, ya, ¿no? ¿Cuál es el la idea siguiente? es inflar con un balón de corte de 3,5. De corte de 3,5. Sí. De 3,5 a 10. Yo utilizaría el NF de 3,5, ¿no? Con el que haces el pot, pues de retirada puedes preparar y ver cómo se comporta la lesión proximal para aprovechar el balón. Sí, yo lo que iba a comentar es que precisamente en este caso que tienes ya una guía en paralelo, cuando hagas el pot en la lesión distal ya tienes en principio lista esa lesión, aprovechas la guía para hacer un pseudo cutting con el balón no compliante en la lesión proximal y luego retiras esa guía para evitar enjaularla por el stent proximal contra el calcio, que luego te puede resultar difícil retirarlo, incluso en riesgo de atrapamiento. Está bien, ¿eh? Nos parece buena idea, ¿eh? Sí. Lo hacemos. Un poquito de contraste. Contraste. Un poquito más abajo, ¿no? Un poquito más. Contraste. Ahí mismo. Sacas dejas la guía. Sacamos, ¿no? Perfecto. Pues un poco, ¿eh? Espera un segundito. ¿Ves? ¿Qué va a ser en este? Sí, os iba a preguntar que si vais a dejar enjaulada la guía o no, supongo que por riesgo de que se quede atrapada al ir a alta presión con el calcio. Sí, está listo. Ahí mismo. No, pero Voy, inflo. ¿Es copia? Sí, era porque no se quedase con Vale. la otra, ¿eh? 14 Por no taparla en exceso. Eso es. y 7. ¿Lo habéis retirado vosotros también? yo lo que me refería Creo que a te dejar referías a la dejar proximal, guía y Vale. usar esa guía en paralelo Para la para, proximal. digamos que hacer un scoring en la lesión proximal. Bueno, Mónica, si podéis ir un poco Dime. más rápido, o sea, para ver, Sí. digamos, la lesión proximal. Ahora no quiero poneros prisa porque nosotros aquí estamos muy relajados, pero más que nada nos interesaría ver la parte proximal con el stent cómo queda. Vale, sigue. El vaso parece casi más 4 que 3,5. Sí, exacto. La parte proximal La parece un lesión 4. proximal sí es... Sí.
Parece que sí. Vale. Distal yo creo que queda muy El bien. diámetro del catéter. Está muy bien. Vale, el balón de corte de 3,5. Y si no quieres 3,5. Balón de corte 3,5, por favor. Balón de corte 3,5, 12. 10. No, el resultado es muy Al final bueno, vamos ¿no? a ir con balón de corte. Esa ya. Vamos a ir con balón 3,5, de 10. corte, que va a ser más rápido casi que volver a pasar la guía, ¿eh? La rama pequeña está pinzada, pero es pequeña, y la marginal, pues, Sí, ni si no es muy moderada, y yo creo que, o sea, ¿alguien haría algo más? No, queda muy bien. Bueno, lo bueno de la marginal es que sale a 90 grados, ¿no? Por lo cual si hay un shift de placa no debería afectarla mucho, ¿no? Sí, el ángulo es muy favorable, sí. ¿Vosotros usáis también un balón de corte o un balón no compleante aquí en el panel? ¿En la proximal? Sí. Raras veces. Yo creo que si hubiera decidido hacer IBUS, hubiera pasado el IBUS y entonces hubiera decidido el balón de corte en función del aspecto, porque a veces el rota, en el IBUS tú ya ves que está la placa fracturada y simplemente un balón no compliante te lo expande. Pero si hubiera visto que se mantiene el arco, hubiera usado un balón de corte. Bueno, vamos a ver entonces el balón de corte, a ver qué tal, y ya el stent. Estamos fuera del límite, pero podemos esperar Os vamos a dar 3 minutos, 3 pero minutos por favor... más para... Gracias, Venga, Manel, gracias. Gracias. Sí, porque sale oscuro, ¿no? Con el NC 3,5, ¿has notado fricción en la lesión proximal, Íñigo? Bueno, están concentrados porque como que faltan 3 minutos, ya no contestan ni a las preguntas. De manera, es decir, yo creo que la estrategia de ir con el rota inicialmente también suavizó bastante el procedimiento. Por favor. Tenemos la guía muy metido. Sin duda, ¿no? Siempre es mejor un rota electivo que un rota de rescate, ¿no? Que ya has dilatado, has hecho disecciones. Con la foto parada era más dudoso, pero al ver la angiografía con esa bola, yo hubiera ido también en rota de entrada, sin duda. ¿Esto qué es? Esto es un... Bueno, estamos con un score en balón de 3,5 13 ahora mismo, ¿eh? Vale. 3,5, 13. 13, sí. Vale. Vale. Es que queda un poquito de mosca residual todavía. Recordemos la bola de calcio que había, que estas son bastante difíciles de eliminar, ¿no? Vale, perfecto. Nosotros lo que sí que solemos hacer es cuando hay calcio, que a veces es muy excéntrico, es trabajar en tus proyecciones, que esto no gastas contraste para ver si la expansión del balón es regular o no, porque a veces te engaña un poco la proyección de trabajo, si solo trabajas en una, la ortogonal a veces te muestra... En este momento hemos hecho otra proyección, lo que pasa es que se veía fatal. Vale. Y entonces hemos vuelto a esta, ¿eh? Pero tienes toda la razón. ¿Sí? Vamos a hacer foto después del balón de corte. Vale. Bueno, ya se ve una pequeña disección, que es positivo. Bueno, vamos. ¿Y qué stent vais a poner aquí? Vale. Ponemos el Destiny, el que hemos comentado antes, que vamos a ver si tenemos un stent de 4 por 20, vamos a ver, o más. o 24. El siguiente es 24, el de 20 igual queda un poco corto. Por ejemplo, siguiendo lo que hablabas de utilizar otra proyección para ver si se expande bien, ¿iríais ahora en este momento a un NC 1.1 pensando en asegurar que se va a expandir correctamente o ya con lo que estáis viendo Vale. pondríais ya este? yo ya pondría el stent. Yo estentaría. Podría el stent también. Sí. ¿Tenéis la Spider? ¿Ya se ha disecado? Sí. Sí. Entonces el stent va a ser 4.24, ¿no? Estamos en ello, 20 o 24. Estamos con 20 nos da, ¿eh? 4.20 tenéis. Parece que distales de un calibre mayor, ¿no? El vaso Sí. hay una... Tapering inverso. Primera marginal. Venga, Mónica, va. 3,5 de 20, sí. Está bien. Lo están cortando, ¿no? El stent o lo están crimpando, ¿no? Probablemente. Pero yo creo que es positivo, o sea, esto que está disecado, ¿no? No sé, bueno, de la imagen que veo aquí de mi ángulo,
no creo que antes estaba, ¿no? O sea, que el hecho que se haya disecado pues es positivo porque el estente se expanderá seguramente bien. Sí. Sí. De todas formas, cuando tienes una lesión tan calcificada, si no has disecado nada, probablemente no hayas dilatado bien, ¿no? O sea, Sí, que un porque poco de disección... luego además, o sea, el balón se expandía por la parte donde estaba el calcio, ¿no? Claro. Que es lo que uno tiene que conseguir. O sea, es imposible romper el calcio y hacer un agujero ahí dentro, ¿no? Es un stent que va a quedar ovalado, ¿no? Seguro. Cuando veamos, si no da tiempo a ver el IBUS, ¿no? Todos nos imaginamos en la cabeza esta imagen de stent un poquito ovalado. Sí, sí, es la que ya te esperas que quede ovalado mientras el área sea buena. Pues, Claro, es que no hay otra manera, ¿no? Bueno, estamos en ello, subiendo el stent proximal. 3,5, 20. 3,5, 20. Sí. No había 4. Ya lo pues dilataremos luego. ¿Quieres que volvamos a la otra? Un poco, ¿eh? Vale. Dame un test, a ver. Para atrás, ¿no? Sí. Un poquito más. ¿Contraste? Sí. Test. Vale, ahí, ¿no? Está bien ahí, ¿no? Sí. Venga. ¿Vale? Entramos ahí, sí. ¿A cuánto? Con lo que quieras, ¿no? Está 14 momentos. 16. Tiene la... 16. Estamos en 16 ahora mismo. ¿Cuál es la presión nominal de ese stent? No son 8, me parece. Es una presión baja y luego la de rotura son 16. Estamos aquí esperando el resultado final, que creo que va a ser la última cosa que podemos ver. Bueno, Ya me imagino que vosotros haréis un IBUS para optimizar los dos stents. vale, venga. Muy bien, o sea, yo creo que el resultado es excelente, o sea, falta un poco de optimizar, pero bueno, os felicito a los dos o sea, por este caso y creo que ya no tenemos tiempo para ninguna pregunta más. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias y nos a vemos, vosotros. ¿eh? Adiós. Bueno, muchas gracias al panel.